Pues amados, ahora llegamos al capítulo 3 de San Juan. ¿Cuál es el versículo más conocido dentro de la Biblia? El 16 de Juan 3. El versículo 16 de Juan 3. ¿Y qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Exactamente. Así que aquí el versículo que la mayoría de la gente del mundo se conoce es Juan 3:16. Y cuando usted ve las cámaras en un estadio de fútbol americano o fútbol y levantan pancartas, ¿qué es lo que levantan? ¿Qué dice? Juan 3:16. Aunque nadie sabe lo que dice de los que están viendo en la tele. Pero ese es el versículo más conocido en la Biblia. Amén. Así que la pregunta ahora que les tengo que hacer, ¿en qué momento dijo Jesús esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Bajo qué condiciones y con qué propósito? Porque cuando ya entramos a esta fase, ¿qué es lo que me van a decir? Ni la menor idea. ¿Okay? Ni la menor idea. Pero es importante entender a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo y el por qué se lo dijo. Por lo tanto, vamos a empezar en San Juan, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a conocer a un hombre que se llama Nicodemo. ¿Listos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que no era cualquier persona. Este vino a Jesús de noche. Y aquí vamos a hacer ya el primer corte. Y le dijo de noche: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿quién era Nicodemo? ¿Y por qué es tan importante saber quién es Nicodemo? Pues Nicodemo sabemos que es un fariseo. A lo largo de los evangelios, ¿quiénes son los malos de la película conforme a Jesús? ¿A quién a cada rato le está apuntando? A los fariseos. ¿Pero por qué? Los fariseos eran un grupo de religiosos que decidieron que ellos, a la máxima expresión, querían vivir conforme a la ley de Dios. Ellos vieron la invasión de los romanos, que los romanos están ahí en Jerusalén como si fueran los dueños. Ellos están viendo que el pueblo está descarriado y ellos dijeron: nosotros vamos a mantener todo lo que dice la escritura y vamos a hacer lo mejor de lo mejor. Pero una cosa es que uno lo diga, la otra cosa es que uno lo haga. Por eso Jesús a ellos no les recriminaba lo que enseñaban, sino que la manera como se portaban no era conforme a como Dios quería que se portaran los líderes religiosos. Pero en sí, el deseo de los fariseos era ser lo mejor de lo espiritual de Israel. Querían ser los guías de Israel. Entonces, Nicodemo era fariseo. Así que él era una persona que quería a lo máximo cumplir con las leyes de Dios. Todo lo que hablamos, la ley de Moisés. ¿Okay? Ahí empezamos. Y era un principal entre los judíos. Así que no era cualquier persona. Él era una de las... el Sanedrín tenía 46 o 64 líderes, que eran como el congreso de una nación. Ellos no necesitaban hacer leyes porque Dios ya las dio, pero ellos se encargaban de que la gente cumplía. Eran los líderes religiosos del establecimiento. Así que no era cualquier cosa.
ese Nicodemo, que en su corazón era una persona buena, llega a donde Jesús, por todo lo que él había visto en el templo y por las enseñanzas que estaba dando Jesús en el momento que él estaba sanando a los enfermos. Y él llega y le dice, Rabí. Así que le está dando un título de maestro, un título de tú eres alguien que sabe de lo que está hablando. Yo también soy Rabí, así que estamos a un mismo nivel, según Nicodemo. ¿Y por qué llega de noche? Amén, esa era la pregunta. ¿Por qué llega de noche? Porque esa es una pregunta que muchos se hacen. Sí. ¿Por qué llega de noche? Bueno, una de las posibilidades es que si Jesús llega al templo y les da vuelta allá a todas las cosas, ¿quiénes son los que se van a enojar en el templo? Los líderes, los fariseos. El Sanedrín, que ahí tiene sus oficinas principales, como lo vimos cuando empezamos a hablar del templo de Herodes. Sí, tenían una biblioteca, hablamos, es que había varias cosas que tenían ahí en ese templo. Era la mera casa de enseñanza. Y Jesús le da vuelta a las cosas. Entonces, ¿ustedes creen que los otros fariseos veían a Jesús como una persona admirable a la que hay que ir y hacerle preguntas? Para nada. Más bien, se salvó que no lo lincharan ahí mismo. Entonces llega de noche, porque de noche nadie se da cuenta que está llegando el hombre. Importantísimo entender que ya a esta altura del inicio había un antagonismo en contra de Jesús. Entonces llega Nicodemo de noche, pero llega porque él quiere saber lo que está pasando. Y por eso sabemos que tiene un buen corazón. Así que llega Nicodemo y le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios. Tú eres alguien importante. Porque si no fuera así, tú no puedes hacer las señales que estás haciendo. Milagros son de Dios. Y el que puede hacer los milagros es Dios. Y si un ser humano hace milagros en el nombre de Dios, obviamente Dios lo tiene que haber enviado. Bueno, y con esto, él ya especifica exactamente lo que él cree acerca de Jesús. Y ahora, volvemos a todas estas situaciones donde Jesús no responde como uno piensa que va a responder. Porque si uno viene a donde mí y me dice, hey pastor, usted enseñanzas aquí que allá y mire, y Dios, y yo diría, amén, amén, hermano. Sí, y si quiere ahorita aquí arreglamos un asunto si tiene un problema. No, pero ¿qué es lo que dice Jesús? Veamos entonces en el 3, sigamos leyendo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la manera de cómo entró Nicodemo y lo saludó. Una vez más vemos que Jesús no responde conforme a como la gente piensa que debe responder. Y él habla de algo que ahora tiene a Nicodemo todo confundido. Ahorita le dijo, tú eres un hombre de Dios, vemos las señales. Y Jesús le dice que el que no nace de nuevo. Y Nicodemo, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tiene Nicodemo? Nicodemo obviamente quiere saber, pero ¿qué significa lo que está diciendo Jesús? ¿Qué significa que uno tiene que nacer de nuevo? Y esta palabra nacer de nuevo en griego puede ser nacer de nuevo o nacer de arriba. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, todo lo que tú estás viendo ahorita, eso no importa. Ahora vamos a empezar con la teología real, Nicodemo, que tú tienes que entender. Porque la teología con la que tú vienes hasta ahorita es una teología insuficiente. Una teología donde tú no puedes entender
lo que está pasando. Así que antes de que hablemos con lo que está pasando, vamos a hablar de las cosas de la teología como tú la tienes que entender. Eso es lo que le está diciendo. Tú tienes que haber sido nacido de nuevo. Tú tienes que nacer de arriba. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ajá, ahí vemos el reino del Hijo, que es el reino de Dios, porque le dice Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso cuando la gente habla de que los asesinos y los mentirosos y los fornicarios, adúlteros no entran al reino de Dios, no significa que no entran al cielo, sino que para ellos entender lo que es el reino de Dios y empezar a entender las cosas espirituales es casi imposible. Porque obviamente si yo no quiero aplicar la ley, y todos conocen la ley, yo rechazo las cosas espirituales y por lo tanto no me van a interesar. Así que Jesús está empezando a hablar de cosas espirituales y le está diciendo que tiene que entrar al reino de Dios. Tiene que entrar, como dice aquí, al reino de nuestro amado Hijo, como dice Pablo. Así que nosotros tenemos que entender que hay una transferencia del reino de las tinieblas, el reino de la carne, el reino de cómo nosotros vivimos nuestra vida sin Dios, cómo pensamos sin entender cosas espirituales, y como esto tiene que transformarse y trasladarse ahora al otro lado, que es el reino del Hijo y el reino de Dios, a las cosas espirituales. Nosotros hablamos del cambio posicional de los apóstoles, que iban con Juan, seguían a Juan, las enseñanzas de Juan, pero de ahí cambiaron y ahora seguían a Jesús. Y lo mismo pasa en este momento, que Jesús dice: cuando tú naces de nuevo, cuando tú naces, vas a entender el reino de Dios, porque te vamos a posicionar ahora de este lado a este lado. Vas a quedar del otro lado, del lado espiritual. Y si no naces de nuevo, no vas a poder entender las cosas espirituales. Así que Nicodemo, no vas a entender las cosas espirituales. Yo no te tengo que hablar de milagros ni de nada más hasta que no empezás a entender lo más básico. Ajá. Y la respuesta de Nicodemo, vamos a ver en el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Buena pregunta. Porque obviamente no se puede. Pero vemos que Nicodemo está pensando todavía como un ser humano. Porque se está viendo a él mismo como un viejito. Y se imagina, obviamente, a una mujer y dice: para Jesús, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Porque eso, obviamente, de lo que tú hablas no es posible. Así que ayúdeme a entender de qué estás hablando, porque la imagen que tú me das es una imagen que no tiene sentido. ¿Por qué hace Jesús esto? Pues Él quiere estimular el pensamiento de Nicodemo. Él quiere estimular el pensamiento de la persona con la que Él está hablando. Hoy en la mañana yo tenía aquí unas barras y a los niños yo le dije: si se saben los 5 apóstoles o discípulos que Jesús tiene hasta este momento, te lo doy. ¿Por qué hago eso? Porque es importante seguir estimulando cada vez que venimos a la iglesia las enseñanzas que les hemos dado. Porque hay un seguimiento, y si yo no entiendo lo que está pasando allá, no voy a entender lo que está pasando allá. Por eso primero entender qué pasó en el Éxodo para entender qué es lo que está pasando en los evangelios. Entonces le dice: Jesús, por favor, hábleme claro, yo necesito entender, porque con lo que tú dijiste
yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Y obviamente nosotros igual no entendemos nada cuando nos dicen eso. Y es ahí donde ahora vamos al 5, porque Jesús obviamente le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De cierto te digo, tú tienes que ser nacido de agua y de Espíritu. Más confundido. Ahora, saber lo que significa nacer de agua, pues por lo general, porque acabamos de hablar de Juan Bautista, nos indica, ok, si yo soy nacido de agua, significa que yo he ido a donde Juan, le he dicho: Juan, ¿qué necesito hacer? Y Juan dice: pedir perdón por tus pecados. Así que el nacer de agua, ahí empezamos, es reconocer que somos pecaminosos. Ahí empezamos. Y del Espíritu, que una vez que vienes y te arrepientes, ahora viene la segunda parte, que es la parte espiritual. Que si tú no naces de esta parte espiritual, tú no vas a entender lo que está pasando en este libro. Tú no vas a entender lo que está pasando en tu vida, ni en la vida de tu vecino, ni en tu familia, ni en tu matrimonio, ni con tus hijos. Tienes que nacer del Espíritu para entender y ver lo que está pasando. Así que tú tienes que nacer tanto de agua como de Espíritu. Porque si no, no vas a entrar en el reino de Dios. No vas a entender las cosas espirituales. No vas a entender cómo es la autoridad de Dios y de Jesús en el mundo. Porque Jesús no hace los milagros solo por hacer los milagros. Hace los milagros porque Él inicia el reino de Dios, ese reino donde la autoridad de Dios llega y cambia las cosas físicas. Él sana a la gente y una sanidad es una transformación física. Donde tus células se restauran, donde las bacterias que te están causando problemas se mueren, lo que sea, pero es algo espiritual que está pasando, que ahora empieza un proceso nuevo. Por eso, dice en el 6, lo que es nacido de carne, carne es. Así que tú eres un ser humano, tú naces de una mujer que es carne, tú eres carne. Por eso obviamente la carne no va a poder volver a entrar a la carne, porque no estamos hablando que vas a nacer otra vez de carne. Porque tú tienes que nacer del Espíritu. Solamente cuando tú naces del Espíritu vas a entender las cosas espirituales. Amén. Tú tienes que nacer. Os es necesario nacer de nuevo. Cada uno de ustedes tiene que haber sido nacido de nuevo. ¿Y cómo sabes que has nacido de nuevo? Porque empiezas a entender las cosas espirituales. A la medida que yo voy enseñando acá, ustedes van a decir: ah, sí, es cierto, ah, sí, ahora entiendo. Así como lo hace la profe Bertilia. Ah, sí, dice, al fin entiendo de lo que estás hablando. Amén. Igual que Roque ahí cada vez viene y dice: al fin entiendo de lo que está hablando. Amén. El nacimiento, os es necesario nacer de nuevo. Ajá, y el viento, ¿qué es el viento? El viento puede ser, así como lo sentimos acá, un viento, pero también es la misma palabra que espíritu. Entonces, el espíritu o el viento sopla de donde quiere.
y oye su sonido. Así que el Espíritu Santo se está empezando a mover. Y aunque tú no lo entendés todavía, pero tú ves su efecto. Tú ves las sanidades que hace Jesús. Tú ves, tú escuchas. Pero tú no sabes de dónde viene. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Sí, lo manda Jesús, viene del cielo. Ajá. ¿Y qué significa todo eso? Es muy complicado entender todo eso. Y tampoco sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que si tú eres nacido del Espíritu, tú de repente empiezas a hacer cosas de los que tú ni te lo imaginabas. Porque ahora ya no es la carne la que te está guiando, ahora es el Espíritu que te está guiando a hacer las cosas que has de hacer. De repente tú das consejos a la gente donde tú después te dices, y yo como di este consejo, y no solo que lo di, sino que pegó y tuvo el éxito. Gloria a Dios. ¿Verdad? Todo esto le está diciendo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo en el 9 que le responde, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Siempre el ¿cómo pasa esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué significa aquello? Siempre las preguntas. ¿Cómo puede hacerse esto? Ahora le dice Jesús, y aquí va la reprensión, así que lo está reprendiendo. Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel. Así que como maestro, debes saber tú esto. tienes que saber esto. Amén. Y no lo sabes. Tú eres maestro, tú eres el maestro de Israel. Tú eres un fariseo que está en el Sanedrín. Tú eres una persona estudiada, tú eres una persona que quiere enseñar a otros. Tú eres el maestro y no sabes esto. ¿Y por qué debes saber de lo que está hablando Jesús? Porque esto es lo que también cada uno de ustedes, igual que yo, tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber Isaías 32:15, y se lo voy a leer aquí. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Así que Isaías ya está avisándole al pueblo de Israel, pueblo, va a llegar el Espíritu de lo alto, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que va a transformar este Espíritu en tu vida? El desierto se convierta en campo fértil. ¿Cuánta gente en su vida siente que está en el desierto? ¿Cuánta gente emprende cosas que no le resultan? ¿Cuánta gente quiere saber más de Dios y simplemente no entiende lo que está leyendo? Entonces ahí le dice Isaías, cuando el Espíritu viene, lo que es desierto se convierte en campo fértil. Y hasta que sea campo fértil, sigue el Espíritu y el campo fértil sea estimado por bosque. Así que ahí crece y hay fruto. Y todos sabemos que lo más importante para Olancho es el bosque. Porque sacamos un montón de madera. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así que de plano Dios ya está diciendo a través de Ezequiel, mire, yo ya sé que ustedes están llenos de inmundicia, yo ya sé que hay pecado en ustedes, pero yo Jehová voy a hacer esta obra. Amén. Sin que ustedes tengan que hacer nada, yo lo voy a hacer
y los voy a limpiar. Les voy a quitar la inmundicia y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro corazón, vuestra carne. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongan por obra. Así que de una vez ahí ya Dios está diciendo, yo sé que tú tienes un corazón de piedra, pero yo Jehová, cuando te limpio, cuando te quito la inmundicia, ¿qué voy a hacer? También voy a sacar este corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Y si tú aquí estás y tú puedes decir que en este año y medio que estamos aquí predicando, tú has notado un cambio en ti, que tú has notado que cosas que han sido duras, que han sido ofensivas y todo, ahora ya no te parecen tan duras ni tan ofensivas. Cuando tú sientes que ya tu corazón es mucho más blando, es porque la misma palabra que estamos compartiendo acá ha empezado a limpiarte y a transformar ese corazón. Porque Dios es el que hace la transformación. Porque todo inicia con Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que se transforme esta parte. Así que Dios es el que hace. ¿Y para qué? Para que cumplamos con sus estatutos. Para que entendamos los 10 mandamientos y los pongamos en práctica. Amén. Ajá, ahora, Joel 20:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amados, yo quiero que el Espíritu de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes. Yo quiero que ustedes tengan sueños proféticos que los guían, así como José. Yo quiero que ustedes profeticen. Yo quiero que hay algo en ustedes que ahora cambia, donde ustedes pueden entender cosas en sus vidas, en las vidas de los demás, y ser apoyo para ellos. Esto es lo importante. Ahora, lo de los sueños obviamente siempre es algo complicado, porque nunca vamos a saber realmente si un sueño es dado por Dios o no. Yo soñé que entró una mujer aquí a la iglesia y no se parecía a ninguna de ustedes, pero así de embarazada. Y le digo, ajá, ¿y tú? Ah, dice, estoy embarazada. Obvio. Y me desperté. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna embarazada acá? Y el Señor me está mostrando que alguien aquí está embarazada. Okay. Entonces, o no. Okay. Por eso le digo, eso de los sueños es un poco complicado. Y además, si esté o no esté embarazada, el simple hecho fue un mensaje, estoy embarazada, pero es todo. No me dice si es bueno o es malo, no me dijo si es varón o es hembra, no el propósito del embarazo, nada. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, entonces, lo que necesitamos es esta llenura del Espíritu Santo, también para poder discernir cuando los sueños son realmente dados por Dios con un propósito específico, porque para eso son los sueños. Y de ahí tenemos a 1 de Samuel 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amados, esto es lo que yo quiero también para ustedes. El poder que vino sobre los 120 en el aposento alto, ese poder, esa transformación. Y mire qué es lo que dice, porque serás mudado en otro hombre. El Señor dice, tú ahora tienes cierta manera de ver el mundo, de comportarte, de pensar, tienes deseos carnales, pero yo, Jehová, te voy a cambiar a otro hombre.
yo te voy a transformar a otra persona, para decirlo mejor. Porque si no, van a decir, hey, ¿por qué solo los hombres? No, no, no. El Señor te va a transformar como persona. Este es el poder del Espíritu Santo. Y si tú llegas a la iglesia y estás aquí año y medio y no has empezado a transformarte a una persona diferente, pensando diferente, con mayor claridad, con mayor propósito, con mayor fuerza en el Espíritu Santo, entonces no está cumpliéndose esta palabra en ti. Y hay que ver el por qué. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, hombre, si aquí están las escrituras, si todo esto tú lo tienes que saber siendo maestro de Israel y no lo sabes, ¿cómo es posible? La palabra que has escuchado y leído no ha llegado al corazón. No entiendes estas cosas de la manera espiritual. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Pero el 13, nadie subió al cielo. El 11. Ah, no, estamos en el 11, sí. De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces aquí Jesús le está diciendo, mira, si no entendés las cosas terrenales, si no ves el testimonio de todo lo que Dios ha hecho durante todos estos años, todo lo que está escrito en la Biblia, si no crees esto, ¿cómo vas a creer las cosas que te voy a enseñar? Tú tienes que empezar a nacer de nuevo, tú tienes que empezar a nacer del Espíritu, si no, no vas a entender lo que te vamos a enseñar. Porque tú ahorita solo piensas en las cosas terrenales. Y ahora sí, al 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que Nicodemo, nadie de los que están acá, ninguno de los del Sanedrín, ningún fariseo, ningún judío, nadie puede explicarte lo que está pasando en el cielo. Porque nadie de ellos ha subido, ha visto lo que hay arriba y ha vuelto a bajar a explicártelo todo. Ahora sabemos que Isaías estaba en el lugar del trono de Dios, Isaías 6. Sabemos que Ezequiel tuvo varias visiones, pero cada uno de ellos solo vio una pequeña parte. Pero realmente saber todo lo que es el paraíso, todo lo que es Dios, todo lo que es el cielo, todo lo que son los ángeles, todas las estructuras espirituales, tanto del lado de Dios como del lado de Satanás, todo esto nadie lo ha visto hasta este momento. Las enseñanzas de Jesús todavía no se habían dado. Por eso le dice, mire, es que no hay nadie que ha subido y ha vuelto a bajar para explicártelo todo. Sí. Por eso era importante que yo viniera. Yo tengo que venir y he venido para explicarte las cosas espirituales que nadie más te lo va a poder explicar. Todo esto le está diciendo a Jesús a Nicodemo. Del por qué Nicodemo hasta este momento, siendo maestro, no ha entendido lo que está pasando. No ha entendido que Jesús no es un rabí al mismo nivel de Jesús, sino que él está hablando con el mero Dios. Y que todas las enseñanzas que está recibiendo vienen de arriba, vienen directamente de Dios para él. Y ahora le está dando una profecía. Y como ya le dije, de las tantas veces como Jesús le cambia el tema y la gente se pregunta, ¿y ahora de qué está hablando? Porque él habla de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está haciendo referencia a lo que pasó en el desierto, en el libro, creo que está en Números. El pueblo de Israel ha sido desobediente. El pueblo de Israel enojó a Dios. Y como castigo, ¿qué hizo Dios? Mandó serpientes venenosas que picaron al pueblo. El picado muere. Viene Moisés y viene Aarón, hacen intercesión y Dios dice, ok, vamos a hacer una cosa. Hagan un palo, cuelgan una serpiente ahí arriba. De bronce. El que ve la serpiente, cuando es picado, va a vivir. Y habían tantos, dice la Biblia, que decidieron no ver la serpiente y murieron. Amén. Uno dice, ¿qué tan bruto puede ser? Si te está dando la solución para vivir, todo lo que tienes que hacer es creer de que lo que Dios mandó a decir es cierto, que la serpiente colgada es la solución. Y si tú crees, vas a vivir. Y la gente dice, sí, yo sé que lo dijo, pero no le voy a creer y voy a morir. Y Jesús le está diciendo ahorita, desde ya 3 años antes de que va a pasar, de que su propósito para haber venido al mundo es para ser colgado de la misma manera. Solo que ya no es solo para los israelitas que pecaron en ese momento. Ahora es para cualquiera que entiende que ha pecado, cualquiera que sabe que está destinado a morir, que si esta persona donde esté en el mundo, lo que haya hecho, decide ver a Jesús en la cruz. Amén. Y eso significa aceptar la muerte propiciatoria de Jesús. Así que la muerte que Él murió en tu lugar. Aceptar eso, entonces vivirás. Pero tú también tienes la potestad de decidir, como lo hicieron los israelitas, de no ver la serpiente y morir. La decisión está. Y Jesús, a todo esto que vino Nicodemo, le está explicando todo el proceso de cómo se salva la gente. Él empezó a decirle, mire, primero tienes que nacer de nuevo, pero tú no puedes nacer de nuevo hasta que el Espíritu te hace nacer de nuevo. Una vez que el Espíritu te hace nacer de nuevo, a raíz de que tú ya antes has buscado el perdón por tus pecados, entonces vas a empezar a entender las cosas espirituales. Y a la medida que vas a entender las cosas espirituales, todo lo que has leído, que hasta hoy no te ha caído el 20, te va a caer al 20 y vas a empezar a entender. Y a la medida que vas entendiendo, vas a enseñar. Amén. Porque tú eres el maestro de Israel. Hasta ahí estamos llegando. Y todavía no estamos en el 3.16. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Porque él nunca va a poder entender el 3.16 si no ha entendido el 3 del 1 al 15. Él no va a entender lo que hizo Dios a través de Jesús si no lo aviva primero el Espíritu Santo. Amén. Y lo mismo aplica para nosotros. Busquemos el Espíritu Santo, busquemos todo lo que hablamos, el poder, los sueños, lo profético, el entendimiento espiritual, y de ahí vamos a entender, ordenar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Amén.